Los supercúmulos forman redes que cruzan el universo, dejando en medio espacios aparentemente vacíos de galaxias. Pero hay mucho más en el cosmos de lo que podemos percibir por la vista. Más del 90% de su masa es invisible. A esta masa que no vemos se le conoce como materia oscura, un mar de partículas exóticas que posiblemente llena el universo. La Vía Láctea es grande. Un haz de luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. A la misma velocidad, un viaje a través de nuestro sistema solar sería solo una cuestión de horas. ¿Cómo han averiguado todo esto los astrónomos? ¿Cómo aprendieron a medir el universo? La historia comienza hace más de 2000 años, en Egipto. Implica geometría básica, un tipo de cálculos familiares a los constructores de templos. Esto dio al mundo la primera unidad de medida astronómica, una unidad tan grande como el mundo. Aquí vemos el reflejo del sol iluminando directamente el fondo de un pozo en la actual Asuán. A 800 kilómetros al norte, en Alejandría, una columna proyecta una sombra. Es mediodía en ambos lugares. ¿Por qué esa diferencia? Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría, se percató de que era debido a la curvatura de la Tierra. Cuando el sol estaba justamente en el cénit en Asuán, formaba un pequeño ángulo en Alejandría. Eso causaba la sombra. La diferencia angular era de 1/50 parte de un círculo, así que la distancia entre Asuán y Alejandría debía también ser una pequeña parte de algo. 1/50 parte de la circunferencia de la Tierra. Eso es geometría. Y ese fue el razonamiento de Eratóstenes, y estuvo en lo cierto. La circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 40.000 kilómetros. 200 años antes de Cristo, ya se sabía que la Tierra era una esfera en el espacio. Saber cuál era su posición era un tema más complejo. Una antigua idea griega situaba a la Tierra en el centro de todas las cosas. Alrededor de ella, fijas en una serie de esferas de cristal, orbitaban la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas. Pero los planetas eran un rompecabezas. Fueron llamados estrellas errantes, dado que su desplazamiento por el cielo podía ser errático. Algunos se paraban, invertían el sentido de su marcha y más tarde reemprendían el camino de nuevo. El astrónomo griego Ptolomeo tenía una respuesta. Justificó esas erráticas trayectorias con los llamados epiciclos, que eran como si los planetas tuvieran pequeñas órbitas alrededor de sus trayectorias orbitales principales. Era una idea descabellada, pero parecía adecuarse a las observaciones. Parecía funcionar con planetas como Venus y Mercurio, que cruzan raudos el cielo en el crepúsculo. Pero fallaba con otros, como Marte. Durante 1400 años no hubo progresos claros, pero en el siglo XVI, un danés de aguda visión llamado Tycho Brahe tuvo la mitad de una buena idea. Pese a seguir suponiendo que el Sol giraba alrededor de la Tierra, intuyó que todos los planetas circundaban al Sol. El paso de un cometa dio un empuje a su teoría. Observando el gran cometa de 1577, Brahe calculó que en una noche se movía menos que la Luna con relación al fondo de estrellas, lo que implicaba que estaba situado entre los planetas, más lejos que nuestro satélite, haciendo añicos con ello la teoría de las esferas de cristal.
Pero Brahe todavía situaba la Tierra en el centro del universo. El astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico asestó un duro golpe a esa teoría. Él puso a la Tierra en su lugar como planeta que se movía en órbita alrededor del Sol. Sin embargo, asumió que las órbitas de los planetas eran circulares y no pudo explicar los excéntricos giros de Marte. Un matemático alemán, Johannes Kepler, sí pudo. Dedujo que las órbitas de los planetas no son circulares, sino elípticas, y que la velocidad de los planetas depende de su distancia al Sol. La imagen del sistema solar se completó entonces. Más tarde entró en escena el científico inglés Isaac Newton, quien amplió el conocimiento sobre las órbitas con su famosa teoría de la gravedad. Él imaginó una bola de cañón disparada desde la cima de una montaña. Cuanto mayor fuera el impulso inicial, más lejos llegaría. Pero si la impulsásemos a la velocidad suficiente, podríamos hacerla entrar en órbita. Se convertiría en un satélite, como la Luna, orbitando alrededor de la Tierra. O como las muchas lunas que orbitan alrededor de Júpiter. El genio de Newton fue reconocer que la fuerza que hace que una bola de cañón caiga a la Tierra es la misma fuerza que gobierna los movimientos de los planetas y sus satélites. Es la fuerza que dicta la velocidad de las órbitas. En el sistema solar, cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápidamente se mueve para permanecer en órbita. También es la fuerza que ayuda a impulsar las sondas espaciales que exploran los planetas. Como vemos, en el amanecer de la astronomía moderna había un mapa del sistema solar, pero era un mapa sin escala. El punto es Venus, cruzando por delante del Sol. Este hecho, que se llama tránsito, sucede cuando Venus pasa exactamente entre el Sol y nosotros. Visto desde dos lugares distintos en la Tierra, Venus traza dos trayectorias diferentes por delante del Sol. Esa diferencia es una de las claves para determinar distancias. Simples cálculos trigonométricos proporcionaron a los astrónomos una escala para el sistema solar. Pero ¿cómo medir las estrellas? Al orbitar la Tierra al Sol, podríamos esperar que las estrellas más cercanas se desplazaran de lado a lado al cambiar nuestra perspectiva del cosmos. Los astrónomos buscaron en vano el efecto. Pero un danés llamado Olaus Rømer encontró otro efecto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Mientras observaba cómo Júpiter era eclipsado por sus satélites, descubrió que ese fenómeno sucedía antes de lo previsto cuando la Tierra y Júpiter estaban en sus órbitas en el mismo lado del Sol. Los eclipses, sin embargo, se retrasaban cuando la Tierra y Júpiter estaban en lados opuestos. La razón era el tiempo que tardaba la luz en recorrer la distancia de Júpiter hasta la Tierra. Así Rømer demostró que la velocidad de la luz era mensurable, no infinita. Pero el enigma persistía. ¿Cómo medir la distancia a las estrellas? Al hacerse más grandes los telescopios, más y más estrellas surgían a la vista. En el siglo XVIII, con un gran telescopio que él mismo construyó, el astrónomo inglés William Herschel comenzó a cartografiar el cielo. Cuidadosamente se dedicó a contar las estrellas. Había millares. Dibujó una carta celeste con sus localizaciones y situó al Sol cerca del centro.